Señores, bienvenidos a este episodio nuevo del canal La Casa del Bariátrico. Estoy súper emocionada porque iniciamos estas conversaciones con invitados especiales, expertos en cirugía bariátrica, personas que tienen historia para contar de este mundo en el cual tú y yo estamos juntos. Y hoy es un día muy especial porque tenemos nuestro primer invitado. ¡Wow! El primero. Claro que sí. Usted sabe que sí, mi doc, que usted es especial. Nuestro primer invitado, mi querido doctor Luis Betances, quien me operó a mí, me ayudó a salvarme de la obesidad en el 2018 y ha sido una persona clave para cada uno de los pasos, proyectos que el Señor me ha permitido dar en este camino bariátrico. Así que bienvenido, mi doc. Oh, gracias, Dayana, por permitirme aquí estar con ustedes y compartir un poco, que siempre estoy en esa buena disposición de aclarar dudas y sobre todo hablar de los beneficios y las diferencias que hay con toda la metodología que hay para luchar con la obesidad, que hay muchas ahora. Así es, así es. Y a mí me encanta porque hoy traemos un tema que muy poco se ha hablado y usted como pionero, porque usted fue pionero en lo que es la cirugía bariátrica en República Dominicana y ahora también viene con una nueva técnica para ayudarnos a nosotros que sufrimos de la enfermedad que es la obesidad. Entonces, a mí me gustaría que primero usted se presente un poquito para que mi audiencia lo conozca y sepa quién es usted. Bueno, yo soy el doctor Luis Alfredo Betances, cirujano de vías digestivas y dedicado prácticamente a todo lo que es cirugía bariátrica y la parte endocrina que siempre me ha gustado. Fui pasado director médico de CEDIMAD, director del Departamento de Cirugía de CEDIMAD por unos 14 años, luego fui director médico, o lo que le dicen en inglés el Chief Medical Officer de la institución. También fui pasado director o Chief Medical Officer también de la institución que se llama CEMDOE, que es una nueva institución que apenas tiene 5 años y actualmente me desempeño como miembro del Consejo Administrativo y que planifica el desarrollo de CEMDOE, y también me mantengo en CEDIMAD como un fiel y leal a la institución en el aspecto que es director de la cirugía mínima invasiva de allá. Excelente, excelente. Y eso es, así se puede clasificar la manga gástrica, ¿verdad? Como una cirugía. Es una de las cirugías bariátricas. Una de las cirugías bariátricas, pero no podemos decir mínimamente invasiva. Son cirugías mínimamente invasivas, donde lo que hay que entender de ahí es que es una manera de abordar el procedimiento donde no hay que hacer incisiones grandes, sino se hace por pequeños orificios de 10 milímetros, 5 milímetros o 3 milímetros que se puedan utilizar, y por ahí se introduce una cámara sin hacer daño a los músculos, y por eso los pacientes pueden evolucionar muy bien. Y entonces lo que ha pasado de 1995 para acá, al introducirse esta técnica de abordaje, es que las estadías hospitalarias en estos pacientes se redujo de unas semanas, inclusive 10 días hospitalizado por una cirugía, a prácticamente una sola noche. Y la ventaja también de que se introducen más rápido a sus labores, se integran más rápido a la parte productiva personal, y hay menos dolor y una recuperación más rápida. Eso es prácticamente eso. Y realmente después de ese primer día uno va evolucionando esa primera semana y después ya uno cree que uno es gente y todo está bien. Sí, tú sabes que las expectativas siempre de los pacientes, hay mucho miedo. No te voy a decir que no, los pacientes siempre que acuden tienen mucho temor del dolor, que si van a estar vomitando. Y lo bueno de estar contigo aquí es que yo te puedo entrevistar también. Ay, Dios mío, no estaba en el... Y tú puedes dar testimonio presente de cómo fue tu evolución, pero la verdad que
se pasa bien. Siempre es una anestesia general que son cortas. Generalmente, por ejemplo, la cirugía de la manga, que es una de las que más se hace, tiene una cirugía prácticamente en buenas manos y experta de menos de 1 hora. Y la recuperación es muy rápida porque 2 horas después de la cirugía están caminando, andando, estamos inclusive viendo líquido ya a las 4 horas. Y al otro día están siendo dando de altas prácticamente en 24 horas. Sí, así es. Yo tuve muy buena experiencia. Los primeros días fue un poquito incómodo, pero después eso fluyó. Siempre hay el tema de los gases. Tú sabes que cuando los anestesiólogos, y esto es importante para los que nos están viendo, tienen que entender, al haber una anestesia general hay una inducción, los anestesiólogos tienen una tendencia a darle varias respiraciones, oxigenarlo bien, eso llena un poco el estómago y los intestinos un poquito de aire, que luego se saca, ¿no? Usando ciertos artificios, una sonda nasogástrica y cosas para descomprimir un poco, pero siempre hay una cantidad que pasa y ese aire molesta un poco a los pacientes. El segundo punto que hace que haya un poco de molestia postoperatorio es el aire que uno inyecta para crear lo que le dicen el neumoperitoneum, y los pacientes se quejan de una molestia en los hombros generalmente y esa sensación de los gases, y al momento que ya se ponen a caminar y comienzan a emitir ciertos flatos, la molestia pasa. De verdad que del momento que ellos dicen que ya está todo funcionando normal, las cosas van mejor. Así es. Traduciendo, lo que el doctor dice es que inyectan para que el estómago se infle y entonces puedan manejar los Poder gases. manejar y crear un espacio ahí. Pero después uno va caminando y va soltando esos gases y es normal. Mi doc, yo quiero que hablemos de lo nuevo, porque todo el mundo sabe manga, algunas personas conocen el bypass, el SADI, que ya es una cirugía, ¿verdad?, metabólica un poquito más avanzada, pero venimos con algo completamente nuevo que me enteré cuando fui a consulta de seguimiento. Había barajado ese pleito, pero señores, fui a ver a mi doctor para hacerme mis chequeos, para saber que estoy en salud. Y conversando, usted me comunica de que hay una nueva técnica de cirugía bariátrica llamada MAGDI. ¿Usted nos puede explicar de esto? MAGDI, sí. Es un procedimiento realmente nuevo. De hecho, para los que nos están viendo, se trata de lo que se llama cirugía por magnetos, haciendo uniones gastrointestinales utilizando unos magnetos. Sí es un procedimiento que lleva lo que se llama una combinación, porque se va a hacer tanto una laparoscopía y un procedimiento endoscópico, como si fuera una gastroscopía que te va a mirar el estómago, ¿no? Entonces es una combinación donde lo primero es que hacemos tragar un imán a un paciente. Ese imán, luego de esperar 2 horas, hacemos una radiografía y vemos por dónde va. Si pasó cierto espacio, vamos a decir, un punto de referencia anatómico que tenemos los cirujanos, entonces decimos ya lo podemos llevar a cirugía. Entonces ahí se lleva, y el procedimiento utiliza inclusive unos instrumentos especiales para hacer lo que se llama un surfing, o sea, llevar el imán a una distancia requerida para la cirugía, que es más o menos a 2,5 metros de la válvula iliocecal, es donde se unen el intestino delgado terminal con el colon. Y a 2,5 metros de ahí uno marca, y luego el endoscopista interviene, entra el otro imán con el que se va a hacer el docking, donde se van a unir, y pasa el píloro, y prácticamente a 1 centímetro, 2 centímetros del post-píloro se hace el docking entre el intestino donde yo marqué y ese man que puso el endoscopista. Y ya ahí se cierra. Sí hay que cerrar lo que se llama un espacio, que la parte que tiene que hacer cirugía, una brecha que se llama la brecha de Peterson, que es para evitar que no vaya a haber lo que se llama un vólvulo, un loop del intestino que se cruce por detrás y pueda haber lo que se llama una torsión del eje vascular y puede causar mucho dolor eso. Entonces eso se cierra y ahí termina la cirugía. Entonces, pero una pregunta. Sí. El primer imán es endoscópico. Se pone, no se traga primero. Se traga. ¿Y de qué tamaño es ese imán más o menos? Los imanes son actualmente de 4 y 5 centímetros, pero la mayoría del MAGDI se están haciendo con el de 4 centímetros. 4 centímetros. En los pacientes que han tenido cirugías previas,
y uno tiene el sentimiento de que puede tardar mucho en llegar a la zona anatómica, entonces uno puede optar la opción de hacerlo laparoscópicamente. Okay. Pero eso implica ya hacer una pequeña incisión, introducirlo de 1 centímetro y se cierra. Es mucho más sencillo que si hay que cortar y ese tipo de cosas. Que esa era mi duda. Entonces el segundo imán es endoscópico, entonces va a lo que se llama el duodeno, la primera porción que viene después del píloro, y ahí uno lo une con el intestino que yo venía manejando a 2,5 metros de la válvula ileocecal. Y ahí uno los une. ¿Qué va a pasar ahí? Esta es la parte que deben entender. Esos imanes tienen una cierta presión que fue ya estudiada. Hay más de 400 casos publicados sobre esta técnica. Y lo que hace es una necrosis progresiva. Va creando lo que hacemos nosotros normalmente en cirugía es que cogemos una grapadora endoscópica, cortamos, reforzamos, suturamos y se deja ya una comunicación para hacer los bypasses, ¿no? Bueno, aquí esto es de una manera crónica y lenta y este imán tiene una tendencia a caer hacia comenzando la 4ª semana. Ese es el gran promedio, pero a veces hay pacientes que lo tiran a la 5ª o a la 6ª semana. Por ejemplo, los primeros 4 casos que se han hecho ahora, los primeros 3 que se hicieron hace 1 mes y pico, ya todos expulsaron el magneto. Okay. Están todos evolucionando bien. Y lo que es importante entender de esta técnica es por qué es tan revolucionaria y por qué va a impactar tanto. Y es por el bajo riesgo que tiene. Al no tener que cortar, no tener que hacer anastomosis, se expone menos a manipulaciones de sangrado, a liqueos, que es el gran miedo que tienen los pacientes, que hay una fuga, porque todas las historias, desgraciadamente, que no terminan bien ha sido por una historia de fuga o algo que pasó de mal manejado. Entonces, estos pacientes evolucionan como si no le hubiera pasado nada. Testimonios te pueden dar los que porque es endoscópico. Entonces, ¿el estómago se le hace algo al estómago o no? No, se puede. ¿El estómago queda igual? Se puede. Hay pacientes donde tú puedes entrar y hacer una manga y combinado con la anastomosis. En realidad, más que parecerse a un SADI, se parece más a una bipartición. Es como si fuera una combinación de las dos cosas, pero el efecto que se evoca es muy metabólico. Me voy a explicar para que se me entienda. Cuando digo efecto metabólico es que muchos de estos pacientes que han reganado peso le ha vuelto a aparecer las morbilidades, las enfermedades que padecían, como la diabetes, la hipertensión, están de nuevo con la apnea de sueño, están de nuevo apareciendo los problemas del colesterol y los triglicéridos y comienzan a aparecer algunos episodios de que se deprimen porque están volviendo para detrás. Bueno, entonces ahí hay que trabajar muchas cosas. Tú y yo hemos discutido mucho porque tú te entrenaste en coaching y manejo de conducta alimenticia. Pero lo importante aquí es trabajar no solo esto, sino también hacerle entender que este procedimiento tiene que ir acompañado de ese aspecto de ayudarse con la conducta, porque nosotros no desaparecemos nada del medio ambiente. Y de lo que yo comparto mucho aquí en el canal es que el cirujano está listo y preparado médicamente para operarnos el sistema digestivo y darnos esa ayuda, esa herramienta. Pero es responsabilidad de nosotros poder sanar lo que tenemos que sanar, resolver nuestros temas y prepararnos para un nuevo estilo de vida. Entonces, esta técnica, Magdi, doctor, ¿para quién es? ¿Quién es el paciente ideal? El paciente ideal, a mi entender, como te decía fuera del aire, tiene un gran porvenir en lo que se llama el área de la cirugía para los diabéticos obesos con diabetes tipo 2. Tipo 2. Increíble, porque no solo va a hacerlos bajar de peso, pero va a provocar remisiones prolongadas de la diabetes. Esto va a ser una revolución. Creo que va a ser una gran competencia a lo que son las inyecciones que hay hoy día, porque las inyecciones se están poniendo en estos diabéticos tipo 1, tipo 2, que tienen unos buenos resultados, pero no son permanentes. Al fin y al cabo hay un rebote, porque ningún método es infalible, pero realmente ya está demostrado de que tú dejas el medicamento y por eso las industrias farmacéuticas quieren que tú te quedes permanentemente inyectando. Es insostenible.
por los costos y ese tipo de cosas. O sea, estamos hablando de como el Ozempic, que se supone que comenzó como un tratamiento continuo. Vamos a decir la molécula genérica, la semaglutide o el liraglutide o el tirzapide, que son precursores de la secreción del GLP-1, que son medicamentos que en realidad nacieron para tratar la diabetes y se han dado cuenta que a las dosis que la están manejando funciona bastante bien. A mí me agrada que existan. Inclusive los pacientes después de la pandemia, que algunos me aumentaron de peso, yo mismo usé muchos Saxenda ahí para que perdieran 20 libras, porque la verdad que en la pandemia la mayoría de la gente lo que hacía era comer y beber. Claro, el comer emocional disparado por el miedo. Entonces, pero es un buen producto. El tema, vuelvo y te digo, que los sueltas y engordas. Te voy a hacer una anécdota reciente. Hace poco vi una paciente que me había explicado que había estado 18 meses con el semaglutide, que había bajado casi 60 libras, que se quedó a 24 libras de su peso ideal y que desde que la dejó ha vuelto con 40 libras para atrás. Wow. Pero lo interesante fue que vino acompañada del marido y el marido dijo que no iba a seguir financiando $1,000 mensuales. Tú sabes, $18,000 en inversiones. Aquí. Ya usted sabe. Pues ya es más caro. Pero lo importante es esto. Ella sí sabe manejar dieta y cosas, pero tiene el problema y ahí entré y le decía, no, él quiere ya buscar algo definitivo. Y yo le dije, no, es que el problema aquí es que hay que ayudarla a que entienda con la cabeza que si yo la puedo operar, pero si va a seguir en lo mismo no va a servir de nada. Claro. Entonces ahí entra el tema de escoger bien el paciente, una buena indicación, hacerlo correcto, con mucha ética, no forzar nada, el tema de nunca acabar. Hoy día siempre le digo a los pacientes que busquen médicos que estén asociados a la sociedad por seguridad, y todavía sí hay que cuidarse. Cuando el doctor habla de la sociedad, se refiere a la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica. Metabólica, exacto. Perfecto. Que es donde están los cirujanos bariátricos certificados de nuestro país, República Dominicana. Y hay mucha, en nuestro país, como en otros países de Latinoamérica, hay muchos intrusismo, vamos a decirlo así. Me da mucho miedo eso, porque estos son cirugías que cuando se complican hay que andarle muy rápido, y la tardanza y el desconocimiento de lo que hay que hacer es lo que lleva al paciente a irse agravando. Y usted sabe muy bien de eso, porque usted me ha comentado a mí de casos que a veces le llegan, que usted tiene que meter la mano. Bueno, esa es la parte de la cirugía revisional y hay que hacerlo. Las complicaciones. Sí, hay que hacerlo. Porque este es un pleito que yo tengo muchas veces con la institución, porque la institución tiene las herramientas para hacer frente, ¿no? Tiene buenos intensivos, tiene buena imagenología, tiene buena instrumentación, buenas salas de cirugía, no falta nada, hay medicamentos, hay, ¿cómo se llama esto? Herramientas y utensilios para trabajar cualquier tipo de complicación, pero al fin y al cabo, acuérdate que cada cuerpo reacciona diferentemente. Uno no hace milagro, uno trata de ayudar a los pacientes lo más que se puede, pero me gustaría que las cosas me llegaran más temprano, ¿no? Cuando estamos en el extremo, ¿no? Porque al extremo siempre las cosas no... todo lo que se hace a la carrera. Las cosas hay que planificar y hacerla bien. Hay que operarse con un cirujano certificado y una persona que tenga la valentía de decir la verdad de cómo las cosas han ido fluyendo. Sí, a mí me gusta. Porque las complicaciones se pueden dar. Bueno, porque nadie quiere que un paciente se le complique, pero en el caso de complicarse hay que caerle encima rápido a la situación. El único cirujano que no se le complica es el que no opera. Al que no opera, exactamente. No, o sea, el paciente tiene que estar claro que el riesgo está. Ahora, ¿cómo se puede uno informar del riesgo de complicaciones? Yo le puedo hablar un poco, por eso está todo bien escrito en documentos científicos médicos. Operar hoy día una cirugía bariátrica equivale prácticamente en riesgo de complicación y de mortalidad a operar un apéndice. Exacto. Que o sea, 0.1, 1 sobre 1000 pacientes básicamente se puede tener algún tipo de complicación. Si tú me dices, ¿y con qué lo comparo? Bueno, si tú lo comparas, por ejemplo, con una histerectomía que le hacen mucho a la mujer aquí por miomas y sangrado, ese es 0.8, es un poquito más elevado, de 0.1 a 0.8. Hay bastante, sí. Pero sigue siendo bajito o bajo.
Pero, por ejemplo, una vesícula, que es una cirugía muy de rutina, es 0.9 y se puede complicar un 0.9. Wow. Y la cirugía bariátrica 0.1 de mortalidad y 0.4 complicaciones, 0.4, o sea, eso es casi igual que una histerectomía. Siempre y cuando se haga en el lugar correcto y siguiendo las es reglas, importante. ¿verdad? Yo sé que nosotros siempre queremos buscar el BBB, ¿no? El bonito y barato. ¿no? Pero a veces las cosas en salud no son tanto así. Ahí te tiene que estar con gente que usted sabe que no le van a estar metiendo cuentos, resterilizando cosas, usando cosas de no se sabe la procedencia. Hay muchos problemas con esto aquí. Hay controles, tú sabes, no quiero ser un crítico de los servicios sanitarios de aquí, al contrario, porque tengo un gran amigo que está de director ahora. Pero siempre hemos tenido fallas ahí, inclusive con los mismos medicamentos. Aquí se sabe que hay una industria de hacer medicamentos falsificados y así aparece de todo falsificado. Las mismas grapas, las mismas cosas que no se sabe de dónde vienen. Por eso es muy importante que trabajen con personas o instituciones que trabajen con productos que tengan certificado. Esto es algo que yo siempre he discutido, por ejemplo, con las farmacias donde yo mando a los pacientes, que me garanticen que están vendiendo productos que tengan sustancia activa y que son originales, ese tipo de cosas, porque es la única garantía que uno tiene de que el paciente va a responder a los tratamientos que uno le impone. Así es, así es. Entonces, doctor, volviendo al MACD, que es una técnica nuevecita de paquete para obesos que están luchando con la diabetes tipo 2. ¿Cuál es la preparación que debe tener ese paciente bariátrico? Bueno, te voy a aclarar algo. Sí se puede ser en obesidad también sin diabetes. Por ejemplo, cuando el paciente ideal para mí para poner el MACD combinado con una cirugía bariátrica es el paciente que tiene lo que le dice un índice de masa corporal o un Body Mass Index de 50 en adelante. Esos pacientes, puede ser 45 en adelante, pero 50 es lo ideal. ¿Por qué? Porque son pacientes que uno sabe que los resultados de la manga 6, 7 años después, el paciente tiene una tendencia a reganar porque forza la manga. Y esta cirugía ayuda a que sea más duradera la bajada de peso. O sea, a largo plazo se mantiene más la bajada de peso y es más efectiva y sobre todo con poco riesgo. Entonces, usted sabe que nosotros pensamos, necesito más de 100 libras que perder, manga gástrica, cirugía bariátrica. Para traducir a la audiencia, ¿verdad? Que no tiene, pueden hacer su cálculo en Google, ¿ok? Pueden buscar índice de masa pero corporal, está muy bien, está muy bueno. Pero digamos, una persona que tiene más de 400 libras, una persona que tenga más de 350, porque siempre se habla, entonces, si tú tienes más de 150 libras, entonces un bypass. No. Como que son como esas. Pueden ver así, porque es que las indicaciones se dan mucho por la morbilidad que viene el paciente. A veces yo tengo pacientes con un índice de 35, que son como 70 libras de más, ¿no? Pero está diabético mal controlado. A él le conviene una derivación, algo que sea tipo bypass o SADI. Que tenga un efecto en el intestino para mejorar el tema porque al final absorción. no solo estamos tratando la obesidad, sino tratando de buscar que tenga una remisión de la morbilidad que le está es más dañino que la misma obesidad per se. Esas enfermedades asociadas a la obesidad también sean. No, y eso tiene su razón de ser. Y es, por ejemplo, cuando uno sabe hoy día que estadísticamente un diabético de cada 5 logra controlar su diabetes, tú sabes que estás frente a una enfermedad que va a terminar mal. Sí. O sea, tú lo ves cuando tú pasas por los pasillos y vas a las áreas de nefrología, las diálisis. Prácticamente todos los pacientes son porque eran diabéticos mal controlados, que dañaron los riñones. Y en la sala de cateterismo pasa lo mismo. Tú vas a donde cualquiera que hace cateterismo y te dice, no, este era un diabético que las arterias se le fueron dañando. Entonces, es importante controlar esa enfermedad. Y si tú logras con un procedimiento no solo bajarlo de peso, sino mantener que no tenga la enfermedad o que la controle de una manera efectiva con poca cosa, porque el problema es ese. La vida continúa. Entonces, ese paciente con un índice de masa corporal de 45 en adelante, ¿cuántas libras más o menos en promedio está pesando?
como 45, serían como 125 libras de más o menos. 125 libras de más en adelante. Entonces, ese paciente solamente se le mueve el intestino con el magneto o se le hace Hay que agregarle un componente restrictivo. Ahí tú puedes hacer una manga combinada con el magneto. Ok. Si el paciente sufre mucho de reflujo, con una enfermedad que increíblemente hay mucho en este país, o sea, tienen hernias hiatales ya preexistentes, entonces hay un problema mecánico, es mejor bypassear, hacer una cirugía de bypass, porque le quita el reflujo y al mismo tiempo tiene el efecto antidiabético que uno anda buscando. Una nota importante, porque hay muchos usuarios hoy día. El problema mío no es un problema que tengo, vamos a decir, una percepción que tengo sobre el uso del semaglutide, del liraglutide y del tirzepatide es que está siendo utilizado indiscriminadamente. Ya que los pacientes lo compran ellos, se lo ponen ellos sin supervisión médica y demás estar decirte, no por meter miedo, ahí están las publicaciones, parálisis intestinales, problemas de pérdida de visiones. Ya están saliendo muchísimas publicaciones científicas médicas donde inclusive inducciones a suicidio, como ha pasado con todos los, porque van apareciendo y cosas también que los mismos laboratorios nos ocultan o tenemos que volver a hablar de vacunas y ese tipo de cosas. No, lo que te estoy diciendo es, hay que saber leer entre líneas y entender que no todo es color de rosa, pero entiendo bien la felicidad de algunos pacientes que son buenos, responden bien al tratamiento, pero hay otros que no responden, que no les fueron bien. Cero, o sea, 3, 4 meses usándolo y no le ha funcionado. Entonces, no todos reaccionan o les funciona bien el medicamento y siguen insistiendo. Entonces, yo no veo por qué tú le quieres poner un medicamento costoso a un paciente que tiene 400 libras cuando tú sabes que no va a lograr ese resultado. Así. Y si lo lleva, no va a mantenerse inyectando su medicamento tan costoso. El resto de la vida. Y el yo-yo va a venir y todo aquello que pudo haber utilizado para hacerse un procedimiento. Lo desperdició. Sí. Entonces es un tema difícil. Yo lo que creo que hay que ser muy honesto, ¿no? Ética profesional. Y lo que diría yo, hablar claro con los pacientes, decirles qué es lo que le conviene. Claro, está el paciente que te va a decir, yo no quiero que me hablen de cirugía. Bueno, pues no hay de otra. Sí, pero es muy lamentable. Por eso aquí en la Casa del Bariátrico tratamos de dar toda la información para que puedas ir a consulta con el cirujano bariátrico certificado más informado y atenuando esos miedos que muchas veces hacen que tomes una decisión incorrecta. Entonces, doctor, ¿usted podría hablar un poquito, volviendo al MACD? Al MACD. ¿Cuáles son esos beneficios dentro y fuera del quirófano? Entonces, tenemos ese paciente que tiene más de 125 libras para perder, que pudiera hacerse una manga y hacerse el MACD. Entonces, ¿cómo se llama esa cirugía, esa combinación? Porque yo siempre la confundo con el SADI. MACD es MAGDI, porque es el magneto duodeno ilial anastomosis. Okay. Entonces, de ahí el nombre. Pero realmente es eso, una unión entre el duodeno y el ilion terminal a base de un magneto que está haciendo esa necrosis progresiva para hacer esa fístula o esa comunicación. Entonces, esa cirugía... ¿qué te decía? No la tildes como que es para el paciente 145, porque hasta el de 100 se puede beneficiar porque tiene una obesidad tipo 3. Pero hay pacientes, si tú ves las indicaciones de cirugía metabólica, no solo bariátrica, sino metabólica, los pacientes con obesidad tipo 1 y tipo 2, mal controlados, pueden beneficiarse de esa cirugía. Pacientes que tienen una obesidad moderada, pero están muy enfermos. Que no necesariamente hay que hacerle una manga, se le pudiera hacer esa anastomosis para buscar ese efecto. ¿Por qué? Porque en realidad esa anastomosis provoca un estímulo y una producción de GLP-1 natural, no inducido por inyección. Atención a esto que estoy diciendo, que es una viga buena. Esto no es una provocación por estímulo a la llegada del alimento a ese ilion terminal. No es algo que estoy tratando de manipular con un medicamento para estimular otra cosa. Entonces, sí que son procedimientos, sí, pero tienen más
Los años 50 fueron, los 40 y pico fueron el primer procedimiento que se dieron cuenta con la gastrectomía que hacían efecto metabólico, pero tira para acá, ¿cuánto? Ya estamos en el 2025, de los 50, ya han pasado 75 años de cirugía bariátrica y metabólica que han hecho su prueba y siguen ahí. Entonces, ¿beneficios dentro y fuera del quirófano? Bueno, los pacientes, la ventaja es que un procedimiento prácticamente muy poco doloroso y ahora ver tan poca manipulación. Los pacientes, yo diría que se pudieran ir a su casa, prácticamente ambulatorio, pero como tenemos que hacer un control radiológico para ver que el docking, o sea, esa unión queda permanente, que no se ha movilizado, entonces se hace justamente el día después de la cirugía, pero los pacientes no tienen esa molestia. Felices, y entonces se controlan todas las enfermedades. Y usted me había dicho algo, o quiero que me confirme si fue que yo entendí mal, pero esto no modifica el sistema, o sea, ¿se puede echar para atrás el tema del intestino? Wow, qué buena pregunta. Porque muchas personas tenemos Esa pregunta miedo. no me la hace mucha gente, pero es sumamente interesante, porque esta es la que esa me encanta, porque tú es algo de discusión entre cirujanos. ¿Qué me gusta de esa cirugía? Te lo voy a decir como si tú fueras cirujano. De Magdi. Bueno, Magdi. estamos estudiando mucho en esa sociedad. Como si tú fueras cirujano. ¿Qué tiene de interesante esa cirugía? Si yo percibo que el paciente tiene algún grado de desnutrición, porque la cirugía es muy potente para él, yo la puedo revertir y dejar la manga sola de nuevo. Wow. Esto es muy difícil. En un SADI es prácticamente imposible. En un bypass uno lo puede revertir, pero es una cirugía muy tediosa. Aquí es simplemente acortar un segmento que está fácil de cortar. Y eso para mí vale oro. Es cortar donde estuvo el magneto. Donde se hizo el MAD y donde está la unión, que queda como una fístula, uno la ubica bien y corta, el duodeno queda intacto y el intestino vuelve a quedarse cerrado de nuevo. O sea, como se desconecta, vuelve a su lugar. Todo vuelve a estar como si fuera una manga sola. Excelente. Eso es algo que le queda a uno bajo la manga para supervisar al paciente y no entre en ningún tipo de desnutrición importante. O deficiencia nutricional. No, claro que eso siempre hay que tenerlo presente. Sí, que hay que beberse su proteína y que tomarse su vitamina bariátrica. Entonces, si tú quieres que yo te haga un resumen, yo te lo digo fácil. El MACD va a presentar muchas ventajas, tanto para los diabéticos, los obesos tipo 1, tipo 2, tipo 3. Para los tipo 1 y tipo 2 con diabetes mellitus tipo 2 va a ser un gran salvación. Para los bariátricos, o sea, de obesidad tipo 3 en adelante, de 100 libras de exceso de peso en adelante, se puede hacer combinado una manga con el MACD, o sea, con la derivación duodeno-iliar, con magneto. Y porque potencializa no solo la bajada de peso, pero también los efectos metabólicos, sean o no diabéticos. Porque acuérdate que es una combinación. Y ese mantenimiento a largo plazo. No, aquí sí los pacientes tienen que ser un poquito más estrictos con su control de vitaminas, su alimentación muy basada en rico en proteína, porque acuérdate que aquí hay un componente de mala absorción. Correcto. Pero a diferencia del SADIS, que es una cirugía donde uno excluye completamente el duodeno, aquí no se excluye 100% el duodeno. Entonces cierta alimentación va a pasar y se van a absorber ciertos nutrientes, lo que es un poquito más convivial desde el punto de vista absorción de ciertas vitaminas, calcio y hierro. ¿Cómo se dice esto? Tal vez menos deficiencias nutricionales. Menos deficiencias nutricionales. El SADIS. Pero sí, todos los pacientes que se hacen cirugía bariátrica, todas, inclusive los que se ponen balón, que son procedimientos bariátricos no invasivos, o se hacen la aplicatura endoscópica, tienen que entender que tienen que tomar ciertos suplementos. Así es. Porque hay una disminución de ingesta a lo que estaban acostumbrados que va a causar cierto grado de desnutrición en los primeros meses inmediatamente. No hay un paciente que te diga que no, que el pelo no se me está cayendo, que sí, todo porque se descuidan y no le dan tanta importancia a la proteína y comienzan a ser indisciplinados con eso. Proteína y vitaminas para evitar... Religiosamente. Eso lo decimos mucho en la casa del bariátrico. Entonces, mi doc, ¿cuánto peso se puede esperar que pierda un paciente que se hace MACD? Combinada y no combinada. Combinada y no combinada. Bueno,
En el no combinado, cuando yo tomo un paciente con reganancia de peso, lo que se ha visto es que los magnetos de 4 centímetros y de 5, se ha visto una mayor pérdida de peso en los magnetos de 5 que en el de 4. Eso es algo técnico, pero es porque la unión es un poquito más grande de 1 centímetro. Pero es importante saber que los pacientes tienen que tener una expectativa clara, que no es como si fuera una cirugía nueva, en el sentido de que, porque el cuerpo busca una adaptabilidad, pero van a perder peso. Un poco más lento, pero lo van a ir perdiendo constantemente y hay que trabajar, vuelvo y te digo, volver a la motivación que lo llevó a operarse la primera vez. ¿Por qué? Porque se ha ido perdiendo con el tiempo. O sea, lo que siempre se dice, que el paciente que se operó por primera vez, cuando va a cirugía de revisión, no puede ir con la idea de que va a perder igual de rápido el peso como perdió en la primera vez. Sí, ¿Y por qué se da eso? Porque estás operando? Porque la edad va ganando No, pero hay gente joven que se ha operado, digamos, pero hay cambios hormonales y vuelve y engorda. Bueno, hay que hacerle una voy a dar ejemplo. Una manga que tenga que hacerse bypass. Te voy a dar un ejemplo muy rutinario. Personas que yo he operado cuando tenía 20, 21 años, 22 años, jóvenes muy pesados, bajaron bien, se mantuvieron 10 años perfectamente en peso, se casaron, tuvieron hijos. Acuérdate que la gran parte de las personas que yo veo son mujeres, un 70%. Sí. Y han parido 2, 3 muchachos y vienen con un poco de peso, han reganado peso y quieren retocarse porque ya entraron en una edad, ya están en los 40 pasados y no quieren esperar hasta en los 60 para hacerse cualquier cosa. Entonces, sí, esos pacientes tienen que ir pensando que ya los cambios hormonales comienzan a influir, comienzan a haber una premenopausia a veces que comienza a aparecer tempranamente y esos cambios hacen que la pérdida de peso sea mucho más lenta. Entonces ahí entra lo importante del seguimiento con la parte endocrinológica y del equipo multidisciplinario, que a veces los pacientes son tan reacios a veces a querer y mientras más viejos son, más difíciles se ponen, porque quieren como soltar eso más rápido y ahí ahora es que más lo necesitan. Entonces, porque para no caer de nuevo. Y resulta muy bien, de verdad, yo tengo pacientes fantásticos con esto. Entonces el tema con la reganancia es que tal vez tu sistema metabólico ya entró más en edad y por las hormonas no rebajas tan rápido. Todo influye y además evolucionan. Tú puedes desarrollar hipotiroidismo, tú puedes desarrollar cualquier deficiencia pancreática, algo de las adrenales también. Entonces, todo eso hay que estudiarlo. También dicen, doctor, que como que el cuerpo del paciente bariátrico se acostumbra a consumir menos calorías y entonces tú tienes que tener aún menos consumo para volver a perder peso. Si el paciente es completamente sedentario, tú no puedes esperar mucho milagro. O sea, hay que darle un poco de movimiento a ese cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo entienda, tengo un metabolismo más aumentado, requiere un poco más de energía, tú no me la estás dando, tengo que ir a consumir lo que he estado en stock. ¿Me entiendes? O sea, lo que estoy acumulando. Porque si tú analizas bien, y esto es lo que yo hablo mucho con los pacientes, la grasa es energía acumulada. Así es. Es energía acumulada. La vamos a usar en algún momento, cuando en una guerra, no sé, en alguna cosa, pero lo vamos a usar. Pero lo importante es eso. Si tú entiendes ese balance, tú le buscas la vuelta. El único problema que tenemos, Diana, que es donde yo lo veo, y la sociedad donde nos movemos hoy día, estamos ya acostumbrados mucho al delivery. El delivery lo único que está haciendo es comida procesada. Sí. Las harinas, los azúcares. El estilo de vida rápido y la conveniencia de resolver. Exacto. Entonces las harinas son un alimento procesado, las azúcares viejos lo hay en todo. En todo le meten azúcar. Tú vas a cogerte un pequeño juguito de manzana, tiene el medio pote de azúcar. Entonces, ya sea primera cirugía como ya sea revisión, obviamente necesitamos hacer un cambio completo donde no solamente sea auxiliarme de la muleta de la cirugía, sino también entender que necesito aprender a comer. Hay que aprender a comer. Tomar mis suplementos, hacer ejercicios y aprender a cuidarnos. A mí siempre me dicen, ¿y cómo es que tú haces? Yo nada, yo trato de hacer el tiempo que me queda, a veces trato de hacer algo de deporte, sobre todo los fines de semana. Pero trato también de buscar una alimentación muy basada en una proteína con vegetales.
proteína con vegetales, a la mayor parte del tiempo. No voy a negar que me encanta un dulcito. Pero en moderación, usted se puede dar el lujo. Pero he aprendido a controlarlo. Okay. He aprendido a controlarlo. Tengo mis excesos los fines de semana, como que me lo merezco, como todos nosotros tenemos de que nos lo merecemos. No le hagan caso, no hagan eso. No, porque somos humanos. Uno sale cansado y uno dice, yo me lo merezco. ¿Me entiendes? Pero esas son las cosas. Pero eso es lo que hay que aprender a lidiar. Y ahí entra mucho el juego del coaching, la parte social, tratar de que el paciente adquiera algo de disciplina, que entienda que ha llegado a estar mal por falta de disciplina. Y por otras razones mentales, emocionales, y otras cosas que pudiéramos hablar. Que necesitamos tener la valentía de ver. Por eso usted decía que quieren salir, se quieren operar de nuevo y quieren salir rápido, es porque estamos acostumbrados, y esto lo digo yo, Dayana Rodríguez, el paciente obeso que sufre de obesidad está acostumbrado a evadir con comida. Entonces hay temas físicos que podemos trabajar y que para eso que es la cirugía, para ayudarnos, pero necesitamos hacer ese trabajo profundo con nosotros mismos. Acuérdate que la comida es adictiva. Así es. Mi doc, entonces, ¿y qué dicen los estudios que se han realizado con el MACD? Y si usted quiere dar alguna recomendación final para esa persona que tiene miedo de intentar algo nuevo, a pesar de los beneficios. No, mira, como lo veo es que las innovaciones siempre traen dudas, a veces pacientes o personas que tienen ese tipo de temperamento que prefieren esperar que transcurra un tiempo. Hay otros que se precipitan a lo primero que sale. Eso es mucho, depende del perfil de la persona. Lo que le puedo decir ya de antemano es que es algo que es seguro. De hecho, ya cuando tú ves que lo aprueban ya varias instituciones, tanto europeas como americanas, como vamos a decir la FDA, que es lo que más uno oye aquí en República Dominicana, pero también la comunidad europea, la australiana, la japonesa ya aprobaron este tipo de procedimientos. Es porque funciona. Y ya los estudios científicos que vienen de los años 2000 haciéndose, fueron publicados en el 2003, todos fueron exitosos. Le voy a decir un dato. Ahí había más de entre 300 y 400 casos publicados, prácticamente cero liqueo, cero sangrado. Un solo caso de una expulsión que fue muy lenta, que el paciente parece que tenía unas bridas en el colon y no tuvieron que irlo a buscar el imán por endoscopía. Porque no sé qué es brida. Bridas son adherencias, vamos a decir las adherencias, y no dejaba que el magneto como fluyera bien en el trayecto del colon y se fue a buscar. Perfectamente. Entonces, para esa cirugía es clave una buena exploración médica inicial, claro, endoscopía y colonoscopía. Todo lo que es la rutina de hacer una buena indagación de cómo va todo por ahí, saber qué tan grande, porque a veces se da que tengo pacientes que están reganando peso, pero la manga está perfecta. El tema es que han cambiado la calidad de lo que comen. Han recurrido, por ejemplo, al alcohol, por dar un ejemplo. Tengo una paciente que me cae muy bien, que la quiero mucho, que me dice que se bebe 24 cervezas los fines de semana. Y yo, así no hay forma de rebajar, porque las cervezas no andan solas, siempre hay una picadera acompañándola. 24 cervezas, doctor. Sí, pequeña. La amamos, pero ven al grupo de apoyo, vamos a hablar. Pero es lo que te estoy diciendo, o sea, cambian, buscan válvulas de escape. Nosotros hablamos mucho de eso de aquí, del comer emocional y esas tendencias. Pero lo que yo le digo, ¿por qué tú no montas bicicleta? Me bebes tú una cerveza. No hay forma. Pero lo digo jocoso porque cada cabeza es un mundo y tienen que saber que van a seguir lidiando con los problemas. Yo no desaparezco un esposo que le gusta unos tragos. Yo no desaparezco la peña. Yo no desaparezco la cerveza ni la Coca-Cola. O sea, tú vas a lidiar con eso. Es tener la voluntad y haber trabajado intelectualmente esos problemas para irlos superando, no de golpe, sino poco a poco. Poco a poco, poco a poco.
Entonces, si pudiéramos resumir lo que es esta nueva técnica de cirugía metabólica llamada MACDI, esta es una nueva opción para esos pacientes que necesitan algo más allá que simplemente una manga gástrica. Si tú tienes un tema de diabetes, si tú tienes comorbilidades asociadas a la obesidad, que necesitas un resultado, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, el MACDI es una opción ideal porque reduce bastante todo lo que es el riesgo en quirófano, por esa conexión que se hace tan nítida, sin fugas, sin sangrado, sin complicaciones. Muy poco riesgo de eso. Yo insisto en que uno no puede decir que es cero, porque en algún momento aparecerá uno, pero lo que ha mostrado hasta ahora es cero. Y entonces eso es ya un gran indicio, por lo menos para mi persona y mi formación y mi manera de hacer las cosas. Todo lo que me traiga seguridad en el paciente, yo lo adopto. Claro. Y lo abrazo. ¿Por qué? Porque me da la tranquilidad de que el paciente va a evolucionar bien, con menos riesgo de una complicación y potencializando un resultado mejor a largo plazo. Entonces, ese tipo de cosas cuando viene hay que adaptarse. Hay que aprovecharlas. Yo espero que tú no me hagas la pregunta, los costos, ese tipo de cosas, porque la verdad que todavía ahí se está estudiando cómo es que se va a hacer esto, porque no son baratos, es una tecnología nueva, pero como todo lo nuevo, a medida que va apareciendo y van avanzando, se va a ir abaratando, a medida que se haga volumen, se irá abaratando. Pero está ahí. Está disponible en el país, lo puedo decir sin ningún miedo, o sea, el día 28 del mes pasado, de agosto, se hicieron los primeros casos en República Dominicana, el Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS, en manos de mi querido Sánchez Navarro, que es hijo de un gran amigo, el doctor Sánchez Español. Hicieron los primeros casos con el doctor Michel Garnier, igual que nosotros, el día, el 27-28. Habían horas de diferencia, pero se nos certificó a ambos grupos como los pioneros en la zona. Ellos lo pusieron quizá unas horas primero que nosotros por conveniencia del viajero, vamos a decirlo así. Pero a mí eso no me quita el sueño. Lo que sí somos pioneros en la introducción de la técnica en el país, y sobre todo lo que me agrada en el instituto y sobre todo también ahí en CEDIMAD es que siempre estamos tratando de innovar, de llevar cosas nuevas, y venimos con unas sorpresitas más dentro de poco. O sea que pero de la primicia, doctor. No puedo, esa me gusta, pero siempre estoy... Pues usted va a volver lo que pasa es a la casa del bariátrico a darnos esa primicia. Las canas van saliendo, pero las inquietudes no desaparecen. Entonces siempre ando buscando cómo desarrollar la unidad, no solo en cirugía bariátrica, sino en cirugía de todo tipo. Entonces siempre me gusta que avancemos, que no nos quedemos muy atrasados en relación a los países tanto europeos como a Estados Unidos. La verdad que estamos bastante bien, muchos jóvenes y personas que se formaron fuera, que lo que necesitamos es que le den las herramientas para que hagan las cosas igual o mejor. Muchos cirujanos bariátricos nuevos también, doctor. Yo sé que tiene ahí al doctor Daniel Cabrera. Eso es un tema que me hiere, pero al mismo tiempo me hace sentir muy feliz como fundador de la sociedad. Nunca pensé ver estos números, para que tengan una idea. Cuando se formó la sociedad apenas éramos 6, 7 miembros. Wow. Hoy se ha multiplicado por 10. Así es. Sí. Y muchas mujeres también. Y hay muchas mujeres que han entrado en el campo, cosa que me agrada muchísimo. Y de verdad ha crecido para bien, y lo que se está haciendo es mucho lo que se llama el Continual Medical Education, el CME, ¿no? Que para que estos miembros se permanezcan todo el tiempo actualizados. Por ejemplo, ahora ya viene en noviembre nuestro congreso anual de cirugía bariátrica y metabólica, que es en Punta Cana, y van a venir varios invitados internacionales, entre ellos el doctor Michel Garnier, que fue quien nos certificó ahora en agosto, y viene a hablar precisamente de los magnetos. Viene un gran amigo de nosotros, el doctor Marcos Berry, también, que me lo encontré en Montreal, hablando de su experiencia de los primeros 6 casos que había hecho en Chile.
en la Clínica Condes, y bueno, y así varios colegas más que tenemos invitados internacionales, pero el MACD va a estar de moda ahí en ese congreso. Va a haber mucho hablando de SADIS, pero también va a haber mucho sobre las conductas de las, vamos a decir, las cirugías revisionales, porque lo que está pasando ahora es que ya han pasado, por ejemplo, en mi caso, yo tengo más de 20 años haciendo cirugía de obesidad, aparecen casos de 15, 20, 16, 17 años operados que quieren como, yo quiero bajar estas 30 libritas que cogí para atrás, 40, y no es tan sencillo. Y a veces ahí aplica lo de los medicamentos. Vamos a tratarlo con esto porque aquí, fíjate tú, hacer las cosas bien, estudiar el paciente para ver qué es lo que más le conviene. ¿Qué le conviene realmente? Exacto. No lo que el paciente quiere. Claro, porque no todo se resuelve con cirugía. Mírenme a los ojos. No todo es cirugía. Se lo dice un cirujano. Pero un cirujano correcto. Amén, así mismo es. ¿Me entiendes? No todo se resuelve con eso, pero muchas cosas, por ejemplo, que están pasando es que eso no se habló mucho al principio de la manga, era que la manga producía, se hablaba de un 20 hasta un 30% de reflujo, y lo que nos hemos dado cuenta ya con 15 años de evolución de la manga, un poquito más, es que se debilita al bajar de peso mucho el diafragma y esos attachments que tiene el estómago con la cara posterior del diafragma, al estar ya menos fuerte por la misma cirugía, se debilita y el estómago puede tener tendencia a migrar. Y entonces se yo no te puedo decir aquí, y escúchenme bien, no estoy diciendo que sea una precursora de hernia hiatal, pero sí nos hemos dado cuenta que hay un número de, voy a decir, importante, que quizá el paciente ya tenía algo pequeño persistente y que la cirugía quizás pudo agravarlo, pero la manga per se produce reflujo porque tú pones dos entidades con casi el mismo lumen de tamaño y compiten en presión, cuando había antes un reservorio que recibía todo. Entonces tienen que saber que el de la manga va a tener ese riesgo de tener reflujo si trata de beber y comer al mismo tiempo. Eso es fatal, pero si se manejan bien no lo tienen. Por eso siempre invitamos a nuestra audiencia a que si ya te hiciste cirugía bariátrica, vayas a tu consulta anual con el cirujano bariátrico. ¿Por qué? Porque puede identificar no solamente el reflujo que tú sientes, porque hay un reflujo, doctor, que uno está durmiendo y uno siente que le devolvió, ay, yo comí de más ayer y lo sentí, pero hay un reflujo silente, sí, que es el peligroso. Que no lo ven. Que no lo vemos, y como no vamos al cirujano, como nos vemos flaco en el espejo y creemos que estamos nítidos, no vamos al cirujano hasta cuando pasan los años y ya tengo una consecuencia terrible del reflujo que... Sí, porque se estrecha se crea, ¿cómo es que se llama el cáncer que puede dar? Pero es lo que tú dices. No, señor, un chequeo una vez al año, después que terminó ya el seguimiento de ese primer año, no es nada. Porque lo que uno más ha notado y lo que más está descrito en la literatura es que los pacientes comienzan a hacer déficit de algún tipo de, sobre todo de hierro. Comienzan a desarrollar anemia crónica. Y de repente dicen, oye, pues yo no bajo de tal 9 de hemoglobina. Bueno, pero es que tú nunca te has tomado ni un hierro, soltaste todo y desarrollaste de manera crónica. Y la manera que come no es fuente de hierro. O pasa con el calcio lo mismo. No comen queso, no comen yogur, no comen nada, no se toman ni un calcio. No se suplementa. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que estarlo vigilando. Pero uno lo debe hacer uno sin estar operado. Imagínate operado con más razón. Así es. Bueno, doctor, yo le doy muchísimas gracias. No, Dayana, yo el que está agradecido soy yo de poder comunicarme con el público, ¿no? Que siempre me agrada y sobre todo estando con tu linda compañía, sobre todo y viéndote lo bien que estás. Muchas gracias, doctor. Y entonces, si una persona quisiera ir a consulta, ¿dónde debe ir? ¿Dónde lo puede encontrar? Me consiguen relativamente fácil, aunque ellos dicen que es difícil. No es cierto. No, yo estoy en 3 sitios básicamente. El primero es mi oficina privada, que está en MedicalNet. Los teléfonos, si los quieren tener, es el 809-732-9400. Ahí consulto martes y miércoles en las tardes. El otro sitio es Sedimat,
que estoy todas las mañanas de los martes, de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, consultando. El teléfono de Sedimat es 809-565-9989. Y en SEMDOE, Centro de Especialidades Médicas de Obesidad y Diabetes, que el teléfono es 809-741-0000. Ahí estoy consultando todos los jueves en la mañana. Entonces, la base de operaciones quirúrgica hasta el día de hoy sigue siendo Sedimat, de hace más de 20 años. Vamos a decirlo así, yo lo digo muy jocosamente, ahí, dado a todo ese tiempo que he tenido ahí, pude armar como director de departamento de cirugía y director médico, pude armar las estructuras de quirófano que se necesitan adecuadamente para procedimientos complejos y para cualquier otro tipo de cirugía, inclusive así allá hacemos hasta cirugías cardíacas de niños y de adultos. Pero lo importante es saber que hay muy buena infraestructura y pronto también otra sorpresita en SEMDOE. O sea que Dios mediante vamos a ver cómo vienen las cosas. Entonces el truco con el doctor Betances es el siguiente. Tú puedes ir directamente al Instituto Bariátrico en MedicalNet, pero si tú quieres usar tu seguro, puedes ir a Sedimat o a SEMDOE y puedes hacer tu consulta. Y ahí ven tu caso de manera global, dándote todas las opciones, no solamente manga gástrica. No, está muy buena la observación, Dayana, porque ya hoy día hay ciertas aseguradoras que están dando cobertura parcial y total de los procedimientos. ¿Y cuáles son? Porque hay una que tengo un escándalo. No quiero ni decirla. No, pero esa era local. Esa local es la pionera en eso. Yo conozco pacientes que se operaron con Senasa, que les hizo la salvación de su vida, pacientes de la Policía Nacional. Sí, eso es la mayoría de los pacientes que estaban en esos paquetes de Senasa. Se llegó a un acuerdo entre Sedimat y la institución, muy correcto, algo moderado. Luego también se hizo con la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica. ¿Y qué otras compañías Senasa, pero los seguros premium, vamos a decir como Worldwide, Aetna, Sura, Cigna, Banvedra, hay varias marcas que están permitiendo bajo cierto esquema aprobar cirugía. Entonces, si tú tienes un seguro médico internacional, tienes chance de poder tiene más chance porque ellos entienden en las estadísticas que es más fácil mantener a una persona sana que esté visitando al médico 14 veces al año y haciéndose procedimientos de todo tipo, le sale mucho más económico. Aquí todavía estamos en estudio, estamos negociando con varias aseguradoras, la CISARRIL está estudiando, ha hecho varias reuniones con la sociedad. Estamos esperanzados algún día que se acepte, porque es una enfermedad, claramente está, y está nombrada así internacionalmente, pero tú sabes que todo es un proceso. Bueno, vamos a estar orando, mi querida gente de la Casa del Bariátrico, que finalmente en República Dominicana las compañías aseguradoras entiendan que la obesidad es una enfermedad crónica y que la cirugía bariátrica es una herramienta médica para poder dar una solución duradera a este problema. Mi nombre es Dayana Rodríguez, cariñosamente Gordita Fit, y te doy las gracias por estar aquí en nuestra primera video o episodio con invitado especial. Señores, ustedes saben que el plato bariátrico está a tiro de hit. Casi estamos haciendo ese lanzamiento y que tenemos reuniones de grupo de apoyo los sábados en nuestro local físico de la Casa del Bariátrico en la urbanización Alfimar en Santo Domingo. Y doy testimonio y fe, ese plato es un éxito. Amén, amén. Muchísimas gracias. Señores, gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima.